estos encuentros que nos permiten conectarnos, muchos que nos conocemos hace años y que quizás antes nos queríamos reunir y nunca podíamos estar en 3 reuniones al mismo tiempo. Bueno, ahora podemos estar en acomodados Zoom, ¿no? Y además está demostrando que cuando pasamos algún tipo de crisis, hay una parte de nosotros muy importante que se empieza a preocupar por lo que está pasando y busca conectarse y busca encontrar la verdad y ver si esto se puede extender al resto de la sociedad. Digo esto porque en los últimos años ha habido un desarrollo muy importante, lo que se suele llamar como la posmodernidad. Y la posmodernidad lo que tiende a decirnos es que en realidad el pasado no importa, porque ya pasó. Y que el futuro no está en nuestras manos. Hay tendencias muy fuertes que no nos pueden permitir a nosotros modificarlas, con lo cual vivamos el presente. Este sería un poco el esquema. ¿Y eso qué hace? Que tiene varios fenómenos. Un primer fenómeno que creo que los que estamos acá lo tratamos de evitar, es que el individuo empieza a perder conciencia de su pertenencia y de participar. Si yo no tengo pasado y no tengo futuro, ¿en qué voy a participar? Vivo el presente. Y de paso se abre, digamos, el paso a la posverdad. O sea que no importa ir a la esencia de las cosas, no importa profundizar las cosas, sino que basta asumir lo que me dicen de acuerdo a lo que yo en ese momento quisiera escuchar o quisiera conocer. Y de esta forma empiezan los términos y los hechos a utilizarse de una manera muy superficial. Y como los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, la sociedad, esta postmoderna, está generando gobiernos que para conducir o para gobernar están pensando cómo pueden manipular o cómo pueden acomodarse con las encuestas a contestar lo que la sociedad cada día cree que tiene que escuchar. Ahora, como yo soy un antiguo y tengo el sentido de la patria, yo asumo mi pasado, el pasado de mi país, y no me olvido de la historia. Y como también tengo un espíritu crítico, no me conformo con los títulos de las cosas, sino, y creo que todos los que estamos acá estamos en la misma, tratamos de alguna manera profundizarlos y ver qué quiere decir cada uno de los términos o hechos que se van sucediendo en la cotidianeidad. Y por último, yo creo que gobernar es prevenir. Nuestro amigo común con Jorge, Guillermo Moreno, él dice, el campo del pasado de los historiadores, el campo del presente de los periodistas y el campo futuro de los políticos. Entonces, si uno quiere plantearse términos políticos, tiene que plantearse cómo puede ser ese futuro dentro de lo predecible que puede haber en la humanidad y cómo yo me propongo que ese futuro lo puedo modificar o tengo que buscar mis mecanismos de adaptación. Yo creo que si empezamos a mirar rápidamente el tema vaca muerta como sale en los diarios, en los medios de comunicación, y tendremos dos respuestas muy superficiales, que a veces hasta en los niveles más importantes de la conducción política se utilizan con esa superficialidad. O la imaginación de que con vaca muerta nos salvamos, o si no se arregla la macroeconomía, no vienen las inversiones. Esto así, simplemente un tema tan fundamental se transforma casi en una definición de un partido de fútbol. Entonces lo que de alguna manera voy a intentar hoy es inocular de dudas y ver si podemos encontrar algunos mecanismos de reflexión sobre el tema de vaca muerta. Para eso lo voy a dividir en 5 puntos.
El primero, ¿qué significa el petróleo y el gas en el mundo? Y la novedad del fracking, o el shale gas y shale el oil, o el petróleo y el gas no convencional. ¿Qué significa el petróleo y el gas para el desarrollo argentino, en particular Vaca Muerta? ¿Cuál es la coyuntura, sería el tercer punto, y perspectivas mundiales del petróleo y el gas? Después hago una digresión sobre el mundo disruptivo del siglo XXI, porque va a tener que ver con la energía. Y ahí sí, al final, trataremos de reflexionar algo sobre las estrategias posibles para Vaca Muerta. La sociedad a la cual nosotros nos criamos se caracterizó desde hace más de 100 años por ser una sociedad basada en el petróleo. O sea, el solo hecho de usar la palabra petróleo, y después se agrega el gas como sustituto o complemento del petróleo, pero recién a mediados del siglo pasado, es hablar de un modelo energético del mundo moderno. La primera revolución industrial, que es la que nos caracteriza ahora como sociedad económica, se basó en un cambio energético también, que fue el carbón. El carbón se sigue utilizando, pero el petróleo generó una segunda revolución industrial en el cual el más favorecido por su disposición inmediata de recursos fue Estados Unidos. Tanto es así que un economista, Denison, y después algún otro lo volvió a repetir el trabajo, se tomó el estudio de ver cómo había evolucionado el crecimiento económico norteamericano desde el principio del siglo XX hasta mediados del siglo XX, 50, 60. Y trató de demostrar ese aumento de productividad, ¿a qué se debía? Y bueno, encontró que un porcentaje se explicaba, se justificaba por la mano de obra que había mejorado, se había capacitado, otra parte por la organización de la industria del Fordismo, o sea, todo lo que son cambios de procesos, y así sucesivamente, pero encontró que un porcentaje bastante importante de la explicación del aumento de la productividad quedaba fuera, no tenía respuesta. Eso se llamó el residuo de Denison, que era un 25% más o menos, que no tenía explicación del aumento de la productividad. Y lo dejó ahí colgando, como hacemos los economistas, diciendo la innovación. Ese es el resultado de la innovación. Pero algunos han tomado el trabajo, yo de alguna manera también llego a la misma conclusión, que cuando uno mira el crecimiento norteamericano y el uso del petróleo, que el petróleo se caracteriza por ser una fuente energética más densa. ¿Qué quiere decir más densa? Que con el mismo volumen puedo generar más energía. Y que el precio nominal del petróleo, después del inicio, porque en realidad cuando empieza el petróleo, estaban buscando el querosén, nada más, no todo el resto. Porque se estaba acabando el aceite de ballena y para la iluminación encontraron que el querosén salía de el oro negro o ese líquido negro que era el petróleo, que se conocía ya desde 2000 años, 3000 años, pero no se usaba como combustible. Ese crecimiento del uso del combustible, que pues va a impulsar el motor a combustión interna. Los primeros automóviles, muchos de ellos eran eléctricos, recién con el desarrollo del combustible líquido a partir de la destilación de petróleo, de lo que quedaba del querosén, quedaban otras cosas, que eran las naftas, se desarrolló más el automóvil con motor de combustión interna que el eléctrico. Con lo cual fue creciendo la demanda. Todo eso fue a partir de los comienzos del siglo XX, 1900 y pico, a $1, $1.50 el valor del barril, y se mantuvo nominalmente así prácticamente, subía a 2,5, bajaba a 2, hasta la crisis de los 70 con la crisis del petróleo en Medio Oriente. O sea que durante 70 años Estados Unidos tuvo una fuente energética de gran capacidad de desarrollo energético
y de usos energéticos muy flexibles, de una gran calidad energética, no solamente por la densidad, sino por su facilidad de almacenar, de trasladar, etcétera, que a un mismo precio nominal, con lo cual por ahí ese residuo de Denison se lo podemos atribuir a la fuente energética del petróleo. El poderío norteamericano a que, aún usando todavía carbón, porque siempre las fuentes se acompañan simultáneamente, tuvo en el petróleo su motor de combustión. Pero aquí que Estados Unidos llega a un momento dado en que su gran crecimiento económico y su gran crecimiento del bienestar de la población empieza a tener un consumo de petróleo que va superando su capacidad de autoabastecimiento. Y llega un punto en la década del 70 en donde, por un principio geológico, los yacimientos empiezan a declinar y se da cuenta que llegó a ese pico, se llama peak oil, y que va a empezar a requerir o encontrar nuevos yacimientos en su territorio o tener que abastecerse de otros territorios. Una de las características que tiene el petróleo en el mundo es que, a diferencia del carbón, que más o menos estaba bastante difundido en todos los países y permitía, incluso Europa, donde era la fuente de mayor desarrollo, la existencia a mano del carbón en muchos lugares, el petróleo a veces está donde no están desarrollados los países y los mayores consumidores son los que no tienen petróleo. Europa es un caso de este tipo, y Estados Unidos, que hasta mediados de la década del 70 no tenía grandes problemas de abastecimiento, empieza a sentir la necesidad de cubrir parte de su consumo con las importaciones. Esas importaciones llegan en la década del comienzo de los 2000 a ser más del 50% del consumo interno. Entonces acá empieza a haber, y se había producido la crisis del 70, la crisis del petróleo, empieza a aparecer un doble juego en el petróleo muy particular. Por un lado, es un bien, un recurso natural no renovable que tiene el ciclo que puede tener el agotamiento de los yacimientos y que además tiene una fuerza del mercado de compra-venta, o sea, entre la oferta y la demanda. Pero además se transforma en algo esencial para la seguridad energética de algunos países, entre ellos Estados Unidos. Entonces, la necesidad de resolver el problema del abastecimiento seguro, en precios adecuados, que no se interrumpa, etcétera, para Estados Unidos, pasó a ser parte de la agenda geoestratégica norteamericana. Y cuando uno mira algunos conflictos internacionales, o cuando mira algunas variaciones de los precios del petróleo y la crisis de Estados Unidos, el valor del dólar y del oro, etcétera, etcétera, encuentra una correlación muy fuerte. O sea que podríamos decir que el petróleo, a diferencia de otras commodities, tiene un contenido geopolítico y un contenido financiero tan fuerte que no solamente se puede hablar de un precio del petróleo, sino de varios precios del petróleo, debido a diferentes circunstancias. De hecho, gran parte del conflicto norteamericano y la Unión Soviética, o sea, en esa división de competencia geoestratégica entre los dos grandes bloques que después de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis del petróleo de los 70 y con la inconvertibilidad del dólar en el 71 con Nixon, que hizo que el valor del oro empezara a subir, Rusia o Unión Soviética, que tenía ladrillos de barro en su construcción económica, empieza a fortalecerse por los altos precios del petróleo, porque Rusia es bastante importante en materia de producción petrolera y exporta petróleo, y ahora gas. Y además, por supuesto, también tiene oro, con lo cual salió favorecida de esta contienda, fortaleciéndose económicamente, hasta que se decide, con la presencia de la misma OPEP, que había generado el incremento de los 70, con Arabia Saudita como el elemento fundamental en esta
política de cuotas, empiezan a bajar el precio internacional del petróleo, se suben las tasas de interés, baja el precio del dólar, y ahí de alguna manera se utilizó la política de precios petroleros y también del valor de la moneda norteamericana para debilitar la economía soviética. Fíjense que antes de la pandemia, uno de los problemas que estaban en el mundo y que se discutía con el OPEP Plus era la presencia de Rusia en la OPEP y las discusiones entre Arabia Saudita y Rusia sobre el precio del petróleo. Arabia Saudita insistía en subir el precio y Rusia planteaba que no, que había que bajar el precio del petróleo. Y el objetivo era también geoestratégico. Uno va a decir, ¿qué pasa con Rusia que quiere bajar el precio si se va a perjudicar como productor exportador? Pero ¿qué ocurre? Que lo que quería hacer era debilitar la aparición de un fenómeno estratégico muy importante para Estados Unidos, que era el desarrollo del shale oil, que por supuesto, por ser una estructura técnicamente más complicada de extracción, tiene costos y riesgos mayores, y los campos tienen rendimientos menores que el campo de yacimiento petrolero convencional. Con lo cual, en un momento dado, le dice Putin a Arabia Saudita, dice, ¿ustedes qué quieren? ¿Que Estados Unidos siga produciendo shale? Eso no nos conviene. Entonces, fíjense cómo en el mundo que estamos hablando de la energía y en particular el petróleo y el gas, hay un mundo que está referido a las finanzas o está referido a las inversiones, etc., pero también es un mundo geopolítico que tiene una gran importancia. Y en eso, Estados Unidos encuentra una salida, hace unos 10 años atrás, un poco menos, que es empezar a explotar el shale oil, el shale gas. Ya antes había empezado a reemplazar parte del consumo interno de petróleo con gas, que también coincide que en la Argentina, antes del 2001, ya en la época de Menem y posterior a Menem, se había empezado a a cambiar la matriz energética, haciéndola más gasífera que petrolera, para poder de alguna manera aprovechar la capacidad que tenía la Argentina de extracción de gas. Entonces, para resumir este puntito, el fracking para Estados Unidos se transformó no solamente en un elemento económico, donde hay inversiones y hay empresas que de esto trabajan y tienen sus beneficios, sino que además es geopolíticamente fundamental para sostenerse en la discusión de su hegemonía mundial. Por lo tanto, no depender tanto de la importación no es solamente un tema económico para Estados Unidos, sino también geopolítico. Y el fracking tiene esa importancia. Y acá vuelvo un poco a la relación con la Argentina también. Cuando se hace el análisis o el desarrollo de Vaca Muerta, y hay otras áreas también tan o más importantes que Vaca Muerta, Argentina se queda en la posibilidad de estar entre el segundo, el tercero o el cuarto con mayores reservas en el mundo. Con lo cual Argentina, que hasta ese momento nunca había jugado o no podía jugar un rol estratégico en materia petrolera, ahora pasa a ser un player que puede convenir o no convenir en el juego internacional. Entonces, paso al segundo punto. ¿Qué significa Vaca Muerta, en particular en Argentina, o qué significa el petróleo y el gas en Argentina? Argentina, que desde ya la época de Perón, con los contratos de California, después los contratos de Frondizi y la batalla del petróleo ya por los 50, siempre encontró que un punto débil de su desarrollo, de su crecimiento económico, era la energía. Y en un mundo petrolero, o sea, un mundo donde la energía por excelencia del petróleo, Argentina no tiene prácticamente carbón que valga la pena, era importante esa batalla ganarla. Y de alguna manera se empezó a tener un desarrollo petrolero con distintos vaivenes, pero el negocio del petróleo no se acaba con la explotación, sino que tiene que permanentemente tener nuevas inversiones.
porque por ese principio geológico de que el crecimiento de la producción diaria llega a un momento que tiene un pico y empieza a decaer, para poder mantener un crecimiento permanente de la producción interna, se requiere ir encontrando nuevos yacimientos y determinando nuevos mecanismos de reserva que se pueden explotar. Esto depende de dos cosas. Una es el precio que va a tener el petróleo, porque las reservas son las reservas técnicas, las que uno puede definir de alguna manera como que está en el subsuelo y se pueden sacar, y otras son las reservas económicamente probadas, que uno puede realmente venderlas. Con lo cual, el concepto de reservas en la economía petrolera es un poco variable. Si el precio sube, posiblemente yo puedo decir que mis activos de mis balances, mis reservas son posibles de comercializar, con lo cual voy a tener un activo mayor, y si no, puedo tener una reserva técnica, pero que no tiene sentido comercializarla. Entonces, el cambio de precio es importante para determinar esta situación de cuántos años puedo disponer de petróleo. Y lo segundo, y esto es el tema más delicado, es que las inversiones son grandes. Y el país, en lugar de mantener dólares, lo fuga, hace decenas de años que cuando se plantea una inversión muy grande, mira hacia afuera y dice, bueno, a ver, ¿quién va a venir a invertir acá para hacer esto que tengo que hacer yo? Entonces, esta es el primer problema que tenemos con Vaca Muerta en Argentina. Si uno Vaca Muerta la quiere desarrollar exclusivamente para nuestro propio desarrollo económico, la verdad que el potencial que tiene es muy superior a lo que realmente necesitamos. Yo quería traer gráfico, pero opté por no poner ningún gráfico. Pero créanme, cuando uno mira el consumo de gas interno y ve cómo lo fue cubriendo el gas convencional y cómo ante la decadencia del gas convencional empezaron a aparecer algunos refuerzos del gas no convencional de Vaca Muerta, bueno, es un porcentaje absolutamente reducido. Uno no puede confiar que el desarrollo de Vaca Muerta dependa de la demanda interna argentina, ni en petróleo ni en gas. Tenemos un techo relativamente corto y en un periodo de crecimiento mejor que tuvimos las últimas décadas, tampoco llega a ser lo suficientemente importante como para justificar por vía de la demanda la producción local. Con lo cual, la estrategia de mediano y largo plazo de Vaca Muerta es definirlo como algo con saldos exportables de bastante magnitud. Entonces, visto de esta manera, parece una buena noticia. El tema es que si no tenemos la capacidad de disponer de recursos financieros propios y queremos recurrir a esos cárteles o cárteles de empresas petroleras y nos dicen, bueno, pero el precio del petróleo en el país tiene que estar, o del gas, pero básicamente el petróleo, ahora puede hacer la diferenciación, a precio internacional. Entonces nos encontramos en una dicotomía cuando queremos hacer un desarrollo del país, que podemos tener una gran abundancia de petróleo y gas, que esto podría significar en términos de la economía tradicional o clásica un factor de competitividad de los recursos naturales, pero resulta que si lo tenemos que poner al precio internacional que está dado por la escasez de los países desarrollados que requieren petróleo y gas, los colocamos fuera de competencia. Y si mantenemos un precio interno que no está asociado al precio internacional, si no generamos los estímulos suficientes, la inversión va a decir, no, pero yo, ¿por qué voy a poner plata en Vaca Muerta si lo puedo poner en Bolivia o puedo poner en otro lado y tener mi rentabilidad en dólares? Entonces, este es un tema que, por un lado, es una buena noticia y, por otro lado, nos pone en una situación crítica en cuanto a un planeamiento de desarrollo internacional o un desarrollo local. ¿Cuáles son las perspectivas hacia el futuro en el mundo del petróleo y el gas? El gas, hasta hace 20 años atrás, 15, 20 años atrás, y aún todavía sigue
teniendo un mercado internacional casi inexistente o débil, porque a diferencia del petróleo, que tenía una forma de transporte muy sencilla, o muy flexible, el gas se transporta por gasoducto, nada más, con lo cual las relaciones de venta o compra de gas están en función de las relaciones de la infraestructura de contacto de gasoductos. Hasta que empezó a aparecer el gas licuado, pero que implica comprimirlo, tener transportes específicos para poder mantener el gas comprimido y licuado, y después cuando se llega al país de destino, volverlo a gasificar y meterlo en los ductos que correspondan para su traslado a los centros de usuarios y centros industriales de consumo. Con lo cual, si bien ya empieza a aparecer una especie de mercado internacional de gas licuado, natural licuado, la verdad que todavía no tiene las características de los mercados globales del petróleo. Pero al mismo tiempo está habiendo una corriente muy fuerte en los organismos internacionales, en las agendas de las políticas, sobre todo europeas, a veces vinculadas con el cambio climático, otras veces vinculados con los problemas medioambientales, que plantean la sustitución del uso del petróleo y el gas, y también del carbón, o sea, de lo que son los fósiles, por lo que se llaman las energías alternativas o las energías renovables. Y acá nos encontramos con también una discusión, yo diría casi superficial también, porque se habla de la sustitución cuando en realidad cuando uno mira los números crudos, se encuentra que hoy el mundo, entre el 70 y el 80%, siguen siendo fósiles las fuentes de energía. Ya sean carbón, ya sea gas o ya sea petróleo. Si a esto le sumamos las hídricas y nuclear, nos quedaría que hoy por hoy las renovables significan un 4, un 5, un 8% de la producción de las energías. Con un elemento adicional, que todas estas renovables o limpias o alternativas o como quieras llamárselas, solamente sirven para hacer electricidad. Y gran parte del consumo del petróleo y parte del gas, pero básicamente el petróleo, se da en variados campos, ha sido bastante sustituido en la producción de electricidad, pero en el transporte prácticamente es una posición hasta ahora insustituible en su magnitud. El parque automotor mundial es de alrededor de 800 millones de automóviles, 1.000 millones de automóviles. La sustitución, el reemplazo de este parque automotor por el vehículo eléctrico va a demandar un gran esfuerzo y un gran tiempo, pero generando otros cuellos de botella que hoy no están percibidos, porque también el cobre es un recurso natural no renovable, también el litio es un recurso natural no renovable, o sea, empieza a haber una posibilidad de agotamiento de otras materias primas, en donde establecer que el 5% llegue a cubrir el 100% de la oferta de la energía primaria o de la energía es realmente un desafío, salvo que aparezcan nuevas técnicas, el hidrógeno, que hace 50 años que están queriendo utilizar el hidrógeno, que es un vector también para producir electricidad también, o eventualmente algún transporte. Pero hasta que esto no se resuelva, el tema del petróleo, el gas y del carbón va a seguir siendo la fuente principal de mover el mundo. O cambiamos nuestros estilos de vida. O, como está produciéndose con la pandemia,
la caída del precio del petróleo, además de la lucha de precios que planteé hace un rato entre la Unión Soviética, o Rusia, mejor dicho, no, Rusia y Estados Unidos, está el problema de la caída del transporte en el mundo por la pandemia. Con lo cual, hoy por hoy, los precios están por el suelo. Y si los precios están por el suelo y no hay intervención de tipo estatal para sostener los déficits que pueden producir nuevos mecanismos de producción de petróleo como el no convencional o de renovables en el caso de no querer usar combustible líquido, bueno, el mercado no permitiría que esos proyectos subsistieran. Entonces, hoy por hoy, las perspectivas de Vaca Muerta están de alguna manera ligadas a una serie de eventos o de situaciones que hoy en el mundo todavía no están totalmente resueltas. Por eso hago ahora la digresión sobre el mundo disruptivo del siglo XXI. Lo que está pasando ahora con la pandemia y que nos hace pensar que, bueno, el mundo va a cambiar, y acá empiezan también a dividirse las posiciones, ¿no? El que cree que todo va a cambiar con una cosa mágica, de golpe, va a ser todo distinto, el tipo dice, no, termina la pandemia y volvemos a la situación normal. Más allá de cuánto no puede durar el efecto de este virus o el que pueda venir después, hay una realidad. El mundo ya se estaba produciendo algunos cambios muy fuertes. Uno de ellos era las burbujas financieras. Estas se vienen produciendo desde hace tiempo, ya se venían anunciando la posibilidad de una caída de los valores de los activos financieros. Estaba la crisis del precio del petróleo, ya empezaban las crisis, antes se conociera la pandemia, de la representatividad democrática. No es casual que a mediados del año pasado empezaron a existir movimientos bastante virulentos en Chile, en Bolivia, en Francia, en España, en Hong Kong, en Irán. O sea, evidentemente la sociedad moderna no está conteniendo de una manera adecuada a sus propios pueblos. Y ya eso se empezaba a manifestar. ¿Hasta qué punto esto es un virus político que se produjo el año pasado o es ya un elemento a tener en cuenta de cambios en la crisis del capitalismo? Cuando planteo crisis y capitalismo, yo me estoy planteando no el capitalismo como sinónimo de liberalismo o de mercado. Desde que apareció la revolución industrial, se escindió la mano del hombre de las herramientas que usaba el hombre. Antes el artesano era dueño del capital y de su trabajo. Tenía sus herramientas, tenía su banco de trabajo, entonces esa era la conjunción de capital-trabajo. Cuando empieza a aparecer el excedente energético con el carbón y después con el petróleo, el excedente de producción, empieza a existir una escisión entre el trabajo manual y el herramental, que son las fábricas, o que son las industrias, o que son los equipos. Es más, si seguimos así, con Industria 4G, prácticamente quieren eliminar la existencia de mano de obra en el trabajo. Entonces, esa situación hace que el capitalismo ya está, sea de Estado, sea de mercado, sea de cooperativas, pero hay una división entre el capital y el trabajo, que es lo que ha puesto en cuestionamiento el funcionamiento de gran parte de las sociedades. Ya hablé que el capitalismo financiero está en crisis y que, bueno, también entraba en crisis la hegemonía del mundo. Con lo cual, lo que va a ocurrir de ahora en más, y en esto ha trabajado mucho Jorge y el grupo del foro, es cómo va a ser el trabajo en el futuro. Entonces, como todo esto está en un proceso de ebullición, no sabemos exactamente si vamos a tener que hacer un escenario para el mundo dentro de 2 o 3 años
con los mismos elementos de juicio que ahora o cambiantes. Está la industria 4G, como mencioné, está el desarrollo de las comunicaciones, está el tema del teletrabajo, está todo pendiente. Y todo eso va a tener una gran influencia sobre el consumo energético. Pero fundamentalmente está la crisis de las grandes urbes. No es casual que cuando uno mira el panorama de la pandemia, encuentra que está concentrado en las grandes urbes. Y cuando uno mira el panorama del consumo energético, está también concentrado en las grandes urbes. Y cuando uno mira la tendencia, por ahora, demográfica, es crear grandes urbes. Entonces, el problema energético, el problema sanitario, el problema económico y el problema de inclusión de la sociedad en sus sociedades, siendan incluidas y no excluidas, es un fenómeno de cuestionamiento en el siglo XXI. ¿Cómo va a salir la pelota? No sé, ni sé si lo voy a ver o lo vamos a ver alguna vez. Como cierre ya, entonces, ¿qué podríamos hacer con Vaca Muerta en Argentina? Primero tenemos que analizar, definir la discusión esta de cómo podemos desarrollar Vaca Muerta internacionalizada en un mundo que todavía no sabemos para dónde va a estar la demanda de estos combustibles, si nos vamos a chocar en la estrategia con Estados Unidos, que quiere transformarse en exportador y por ahí no le gusta nada que salga otro competidor en el terreno, que le haga bajar los precios, y cómo hacer al mismo tiempo que este aprovechamiento de los recursos naturales propios nos hagan competitivo a nuestra producción y no necesitemos estar dependiendo de otros factores para poder autoabastecernos no solamente de energía, sino de gran parte de las manufacturas de origen industrial, y como siempre hablamos con Jorge lo plantea muy bien, buscando algunos mecanismos de lo que él llama la tecnología conveniente. Entonces, este es un poco el resumen para discutir el tema que quise hacer.